Muy buenos días, hermanos y hermanas de toda la comunidad de San Juan Bautista, Ajalpan, Puebla. Me dirijo en este tercer tema de la confirmación para todos aquellos que van a recibir este sacramento y se están preparando, tanto papás, padrinos, niños, niñas, jóvenes y adultos. Vamos a iniciar nuestro tercer tema invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, enriquécenos. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues sean bienvenidos todos los que nos escuchan a través de la radio, a través de las redes sociales, en este tercer tema de la confirmación. Ahora hablaremos propiamente de este sacramento, la confirmación. Así es que recuerden que ustedes que van a recibir esta gracia de Dios en el sacramento de la confirmación, pues entonces reciben al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es sobre todo el que se produce Él en nosotros una transformación, y se reciben unos dones. Esos dones son para poder seguir dando frutos. Por eso el sacramento de iniciación, sobre todo, acuérdense, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, nos ayudan a vivir esta plenitud del Señor. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo es el que abre la puerta, el camino a los otros sacramentos que nos incorporan a la Iglesia. Recuerden qué hermoso cuando Jesús es bautizado, que recibe al Espíritu Santo, y nosotros también recibimos ese Espíritu Santo para la misión, como lo ha recibido nuestro Salvador y Redentor. La confirmación entonces es la recepción de la fuerza del Espíritu. Se alcanza la plenitud de la gracia bautismal.
y con la Eucaristía culmina, la iniciación, sobre todo participación, alimento de vida eterna, pan y vino, que son el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso así la confirmación, fíjense bien, cómo con la confirmación se recibe al Espíritu Santo. Por eso ustedes se preparan con mucho gozo, con mucha alegría, para recibir la efusión del Espíritu, para poder cumplir con la misión en el mundo y en la Iglesia. Percepción habitual de la confirmación. El bautismo, al llegar a una edad en que ya puede tomar conciencia por la confirmación, sobre todo con su compromiso bautismal. Así es que la confirmación lo que hace es como afianzar la fe, afianzar la esperanza, afianzar la caridad que hemos recibido en el bautismo. Así es que su origen y su significado es más profundo. Se remonta sobre todo al acontecimiento de Pentecostés y a la distinción en los primeros tiempos entre haber sido bautizado y haber recibido el Espíritu. Así es que no olviden que este sacramento tiene como signo principal la imposición de manos de nuestro obispo y también la unción con el santo crisma, ¿no? Como dice la fórmula, recibe por esa señal sobre todo el signo del Espíritu, ¿no? Recibe por esa señal sobre todo la fuente de la vida nueva que cambia y transforma nuestro corazón y cambia y transforma la vida de la Iglesia. Por eso estamos preparando con mucho tiempo esta celebración de la confirmación, recordando que es la renovación de las promesas bautismales que se tienen que renovar en este sagrado rito, la invocación al Espíritu Santo, la imposición de las manos, la crismación o unción con el crisma y el saludo de la paz, ¿no? Recibe por esa señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Ese es el signo importante. Entonces, no olvidemos la imposición de las manos y el crisma. Así es que en la misa de confirmación tenemos los ritos iniciales, la munición de entrada, el canto de entrada que nos van preparando, la procesión de entrada, el saludo del señor obispo, el acto penitencial, el canto de gloria y la oración colecta. A estas partes del rito le llamamos ritos iniciales. También, como segundo momento, tenemos la liturgia de la palabra. Están las lecturas, la presentación de los confirmados, la homilía, o antes de iniciar la liturgia se hace la presentación también de los confirmados, la homilía, la profesión de fe, la renovación de las promesas del bautismo. Y tenemos también como un tercer momento el rito del sacramento de la confirmación, la imposición de las manos, la crismación, saludo y oración de los fieles. Por eso es importante irnos preparando
en estas partes, sobre todo de la Eucaristía, de la confirmación. Como cuarto número sería la liturgia eucarística, la procesión de las ofrendas, canto de ofrenda, el santo, Cordero de Dios, la paz y la comunión. Para pasar al quinto momento, que serían los ritos finales, la oración postcomunión, la bendición solemne del señor obispo, y así es como preparamos esta celebración, ¿no? 1. La renovación de las promesas bautismales. Después de las lecturas, los confirmados son presentados al señor obispo. El obispo invita a renovar las promesas bautismales, sobre todo el número 2, la invocación del Espíritu Santo. El señor obispo extiende las manos sobre todos los confirmados e invoca al Espíritu Santo sobre ellos. Se pide a Dios que envíe sobre ellos al Espíritu Santo, que les llene del espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de ciencia y de piedad, y que les colme del santo temor. Así es que la tercera parte sería la imposición de las manos, que significa tomar posesión y al mismo tiempo indica que el confirmado se entrega plenamente a Jesucristo y a la Iglesia, pues el confirmado tendrá que ser testigo de Jesucristo nuestro Salvador. También transmite la responsabilidad de ser testigo de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo, de manera personal, uno a uno, en silencio. El Espíritu Santo se infunde a través de las manos del señor obispo, sobre todo al cuerpo del confirmado. A veces la confirmación es, como dijimos, en silencio, o a veces se entona un canto al Espíritu Santo. Esto es, fíjense, como cuando un entrenador manda salir al campo a un futbolista, le pone la mano en el hombro y sobre todo le da sus últimas instrucciones. Así sucede en la confirmación. Entramos en el campo de la vida. Se nos imponen las manos por el Espíritu Santo. Sabemos qué hacer y nos ha motivado en su envío, que resuena en nuestros oídos. Sobre todo, no queremos defraudar la confianza. Vamos a ganar sobre todo el partido para el Señor. Solo tenemos que querer sobre todo y escucharle. Así es que como un entrenador manda al campo de fútbol a la persona indicada, así nosotros somos enviados a la vida para poder ser testigos de Jesús. Así es que la celebración de la confirmación tiene un cuarto punto: la crismación, la unción. Sobre todo con el crisma, la unción con el crisma compuesto de aceite de oliva y bálsamo. Es un signo muy antiguo. Significa purificación y fortalecimiento. También donación de plenos poderes, la realeza y el esplendor. El aceite es el signo de abundancia y de alegría. Purificar y dar agilidad. Crismación
es continuación de ese signo de curación. El ungido irradia belleza, santidad, fuerza. Con su unción, el confirmado recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. El sello es marca de pertenencia. La unción del Santo Crisma se hace en la frente. Las palabras: recibe por esa señal el don del Espíritu Santo. Y el confirmado contesta amén. La confirmada contesta amén. Así sea. La paz sea contigo y con tu espíritu. Así es que este quinto momento, el saludo de la paz, es muy importante. Después el obispo da la paz al confirmado, a la confirmada, le saluda, le abraza como miembro pleno de la Iglesia. Y recuerden que la paz es la presencia de Jesús y del Padre y del Espíritu Santo entre nosotros. Por eso la confirmación es la continuación de Pentecostés. Después de aquel tiempo los apóstoles comunicaban a los neófitos, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento se habla de imposición de las manos. En ello está el origen, sobre todo de la actual confirmación. Por tanto, junto con la imposición de las manos, se añadió la unción con el óleo perfumado, el crisma. Sobre todo en Occidente se llama confirmación y en Oriente se habla de crismación o de unción con el crisma. Los afectos, o podemos decir los efectos también de la confirmación, en efecto es la efusión plena del Espíritu Santo. ¿Cómo fue concebida y concedida a los apóstoles el día de Pentecostés? Supone crecimiento y sobre todo profundización, gracia y bautismo. Nos introduce más en la filiación divina, nos une más a Cristo, aumenta los dones del Espíritu Santo, concede una fuerza especial para difundir la fe con las palabras y obras. Por eso recordamos que los dones del Espíritu Santo, en la primera carta del apóstol a los Corintios capítulo 12, versos del 4 al 11, dice, ¿no?, que aumenta los dones o carismas característicos a recibir o que se ha de recibir por el Espíritu Santo. Don o carisma, regalo, que hace referencia a una cosa dada libremente o graciosamente, de forma gratuita, no como pago a nuestros propios méritos. No tenemos méritos, pero Dios nos ama tanto que nos ha dado esos regalos. El contexto de la carta es sobre todo producido por las tensiones entre los corintios, sobre cuál los dones o carismas eran más importantes, ¿no? Dones o carismas. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta, sobre todo para el bien común.
Así, el Espíritu da a uno sabiduría de palabra, a otro ciencia para enseñar, según el Espíritu, a otro la fe, ¿no? También el mismo Espíritu, a este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. El Espíritu es uno, aunque sean diferentes carismas, dones, diferentes regalos. Aquel, el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar, a otro el don de los dones del Espíritu, a este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto es el mismo y el único Espíritu, el que actúa, distribuye los dones a cada uno en particular como Él quiere. Así es que, qué hermoso, ¿no? Y carismas no son para nosotros, son para la comunidad, son para la iglesia, y es así como se nos entregan los dones del Espíritu Santo. Como hemos dicho, hablar con sabiduría, hablar con inteligencia, el don de la fe, el don de curar, hacer milagros, profetizar, distinguir a los buenos y los malos espíritus, diversidad de lenguas, don de interpretarlas. Así es que los dones que nos han sido dados, y sobre todo los 7 dones del Espíritu Santo, que no tenemos que olvidar, como los dice en este punto el Catecismo de la Iglesia en el número 1831. Son como llaves, ¿no?, para poder abrir ese cofre de los regalos y repartirlos a los demás. La sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad, el temor de Dios. Todo esto es la plenitud del Espíritu que Jesús recibió el día que es bautizado, pero que también ya el profeta Isaías nos dice de él en el capítulo 61, ¿no?, que esos dones los recibe en plenitud Jesús, el Hijo de Dios, para la misión. Así que nos preguntamos, ¿cuál es el más importante? Y la contestación de Pablo sería: todos son importantes. Y sobre el carisma, de todo, el amor. Eso dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Dice: de nada sirve el don de lenguas, de profecía, de fe o de caridad si no tengo amor. Es que lo más importante es el amor, porque el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo que debemos de prodigar y dar a nuestros hermanos y hermanas. Así es que el amor es sobre todo paciente, es benigno, no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, goza de la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no pasa nunca. Así es que el amor es lo más importante para cada uno de nosotros, los bautizados, aquellos que vamos a recibir la efusión del Espíritu Santo, los 7 dones. Ojalá que también les pongan en línea para poder ver los dones del Espíritu Santo, esta caricatura donde se muestra todo lo que podemos hacer cada uno de nosotros recibiendo los 7 dones del Espíritu Santo. Los frutos. La carta de San Pablo a los Gálatas
en el capítulo 5, versos del 19 al 22, sobre todo nos indica que los frutos de la carne son la fornicación, la impureza, las envidias, la discordia, la envidia, la cólera, las ambiciones, las divisiones, las borracheras, orgías y cosas por el estilo. Por eso, en cambio, el fruto del Espíritu es el amor, la bondad, la modestia, el dominio de sí mismo, ¿no? La alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Es así como tenemos como primer fruto la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, grandeza, constancia de ánimo en la adversidad, un alma grande, generosa, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia, la castidad. Esos son los 12 frutos del Espíritu que podemos gozar. Así es que, hermanas y hermanos, yo les invito a vivir estos 12 frutos del Espíritu, que nosotros a lo mejor demos uno de ellos, a lo mejor el más importante, que es la caridad. Así los frutos, como vemos en la caricatura que nos han puesto para este tema, y espero que lo pongan también para ilustrar lo que vamos viendo en el tema, que es muy importante para cada uno de nosotros. Así como María, la Madre de Jesús, responde al impulso, a la fuerza del Espíritu Santo para ser la Madre del Salvador, del Redentor. Ella acoge al Maestro interior para poder hacer realidad la voluntad del Padre Dios, del Padre bueno. Es que no se les olvide que la recepción del Espíritu Santo nos transforma, nos lleva a la santidad, nos lleva a una vida nueva, un corazón nuevo. Así es que se reproduce una transformación en nosotros. Sobre todo se reciben los dones. Esos dones dan sus frutos. Es que nunca olvidemos los dones. Lo repito para terminar, los dones y los frutos. Los dones, la sabiduría, la inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Esos son los dones a la izquierda. Los frutos a la derecha. La caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la grandeza, la constancia de ánimo en adversidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la constancia, la castidad. Y ustedes saben que algunos de estos dones y frutos vivieron, por ejemplo, nuestros mártires, nuestros santos. Por ejemplo, y quiero mostrarles así, rapidito, cómo, pues entonces, en primer momento, ¿cómo puede ser la vida de un cristiano? Porque un cristiano puede vivir la vida también de la fe, así rapidito. ¿Cómo vive un cristiano? ¿No? Y San Benito de Nursia nos dice cómo tiene que vivir un cristiano. No anteponer nada al amor de Cristo. Lo primero es el amor al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y amar al prójimo como a uno mismo. Y eso lo sabemos, ¿no? Por eso San Benito decía no anteponer nada al amor de Cristo. San Benito vivió
o sobre todo vio, que era necesario realizar el programa radical de la santidad evangélica, de una forma ordinaria, en la vida cotidiana de todo hombre, de toda mujer. Era necesario que lo heroico se hiciera normal, cotidiano, y lo normal y lo cotidiano se hiciera heroico. El Papa San Juan Pablo II. Entonces, ¿en qué consiste la vida cristiana? ¿Qué hay de lo que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana? Pues es la mayor aspiración de un cristiano. Es pensar como Jesucristo, valorar la vida como Él, amar como Él, con Él, vivir en comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Así es que ese es el trabajo que tenemos la mayoría de los cristianos, valorar la vida de Cristo para poder ser como Él, amar como Él, con Él y vivir en comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Hay un padre, yo en la antigua parroquia lo puse como patrono de la pastoral social, el padre Alberto Hurtado, sacerdote jesuita, que vivió de 1901 a 1952. Imagínense qué tiempo. Ese sacerdote, conducido por una, pues yo diría, él conducía una camionetita Ford verde por allá, del año 45 de color verde, recorría las calles de Santiago de Chile, sobre todo recogiendo niños y ancianos que dormían a la intemperie. Y ese sacerdote tenía un ideal, el ideal supremo de una vida en Cristo. Sería estar y obrar con Cristo, obrar como obraría Cristo. Si estuviera en mi lugar, ¿qué haría Jesús en las circunstancias en que yo estoy? ¿Cómo respondería Jesús a este problema? Y el padre San Alberto Hurtado se puso a pensar y a actuar como se lo pediría a Jesús. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué escogería Cristo si tuviera mi edad y se encontrara idéntica situación a la que yo me encuentro? ¿Qué me aconsejaría Él para hacer o a mí? ¿Qué quiere, Señor, que haga? ¿Qué harías tú que eres mi camino, mi verdad y mi vida? A enseñar la ingeniería como Cristo le enseñaría. A hacer una operación con la delicadeza de Cristo. A tratar a sus alumnos con la fuerza clave, amorosa, respetuosa de Cristo. A interesarse por ellos como Cristo se interesa si estuviese en su lugar. Vivir la vida cotidiana de casado, de padre, de funcionario, de estudiante, con ese criterio, ser Cristo. Para un joven, las grandes preguntas que deberían hacerse antes de seguir su camino en la vida, no solo las siguientes: ¿dónde habitaré mejor o dónde evitar mejor el pecado? ¿Dónde me será más fácil alcanzar la perfección? ¿En qué estado ayudaré más, sobre todo intensa y sobre todo extensamente a las almas? ¿Dónde haré una obra más duradera, más sobrenatural? ¿Dónde daré mayor gloria a Dios? ¿Dónde lograré alcanzar mayor, sobre todo, merecimientos para la vida eterna? Una vocación a la vida religiosa, al sacerdocio,
es normal que despierte hondas resistencias de nuestros apetitos interiores, más aún si no se despiertan en algún momento estas resistencias. Es muy de temer que el joven en cuestión no haya meditado seriamente el paso de dar la vida, como no, sobre todo, temblar ante la renuncia a tantos bienes incompatibles con la guerra que se va siguiendo ante la incertidumbre de su presencia en ella, ante la debilidad de sus fuerzas y la grandeza de obrar que piensa o que empieza a comentar. Es sobre todo honrada tu intención. Tienes la fuerza y la habilidad suficiente desde ser sacerdote, no para llevar una vida fácil, cómoda, o por el honor y sobre todo estimulación de que ellos tengan, y sin para tomar parte y recomponer sobre todo la edificación del reino de Cristo sobre la tierra. Si esto encuentra en ti, querido joven, puedes encaminarte tranquilo hacia el altar de Dios. Cierto que no te entrometes en el sacerdocio, sino que has sido llamado por la misericordia infinita de Cristo. Así es que miren, qué importante es tener esta vida, sobre todo cristiana, y también ser testigo, como se nos muestra en la vida de San Francisco Javier, que fue un misionero incansable. Hasta aquí yo dejo el tema de la confirmación, y ustedes, papás y padrinos, tendrán que ponerse de acuerdo con las catequistas, ir haciendo todo muy bien, la preparación, y sobre todo con los niños y niñas de la confirmación, los jóvenes y los adultos. Así es que los felicito, hagan caso de las indicaciones de las catequistas, todo lo que se tiene que organizar, lo tienen que organizar con ellas en pequeños grupos, como lo están haciendo, para evitar el contagio, la contaminación. Cuídense mucho, acuérdense de la sana distancia, acuérdense de lavarse las manos, acuérdense de usar cubrebocas, el gel, todo lo que nos está permitido para poder hacerle frente a esta pandemia. Pues terminamos con la oración del Padre Nuestro, del Ave María, y les voy a dar la bendición. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente, les conceda la paz, la vida y la salud en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues reciban mi felicitación, sobre todo a los papás, a los padrinos y madrinas de estos niños de la confirmación. Felicitaciones a las catequistas y que le echen muchas ganas. ¡Ánimo!